Hola, las tablas de verdad son muy importantes en lógica proposicional porque nos permiten determinar la verdad o falsedad de una expresión molecular a partir de las expresiones de las proposiciones atómicas que la constituyen, teniendo en cuenta, según, los conectores que unen dichas proposiciones atómicas. Esos conectores son y, o, no, sí, entonces. La conjunción, disyunción y la negación no suelen dar problemas de comprensión porque son intuitivamente claras. Pero en el caso del condicional la cosa ya no está tan clara y suele generar problemas de comprensión. Para clarificar esto voy a poner a continuación un ejemplo a ver si al final del vídeo os ha quedado más o menos claro por qué la tabla de verdad del condicional se define como se define. En este ejemplo lo que tenemos es un padre que le dice a su hijo: si me toca el premio gordo de la lotería de Navidad, entonces te compro un coche. Vamos a ver bajo qué condiciones dirías que incumple con su palabra, es decir, dirías que el enunciado no es cierto, ¿vale? Porque ha incumplido su palabra, luego esa expresión, ese enunciado que está entre comillas, no es cierto. Primero, caso A, le toca la lotería y le compra un coche. Pues entonces a todos nos parece que es correcto, no ha incumplido. ¿Qué ocurre si le toca la lotería y no le compra un coche? Pues nosotros creemos que sí ha incumplido su palabra, es decir, que el enunciado de arriba no es correcto, ha incumplido la palabra, no es correcto, luego es falso. No le toca la lotería y le compra un coche. En este caso, como él solamente había dicho lo que pasaría si le tocaba el premio, como no ha dicho lo que pasaría si no le tocaba el premio, pues lo vamos a dar por bueno, no incumple su razonamiento. Y en el último caso, no le toca la lotería y no le compra el coche, es el mismo que el anterior, como no había dicho lo que pasaría si no le tocaba la lotería, pues no ha incumplido tampoco su palabra. Entonces, este no incumple significa que la expresión es correcta en este caso. En este caso, esta expresión molecular, aunque todavía estemos hablando en el lenguaje habitual, habría incumplido su palabra, es decir, sería falsa. Y estas dos de aquí no incumplirían, luego serían válidas. Vamos a verlo ahora ya desde el punto de vista lógico. Lo primero que tenemos que hacer es simbolizar. P va a simbolizar, le toca el premio gordo de la lotería de Navidad, C compra un coche a su hijo, con lo cual nos queda P condicional C. Copiamos lo que teníamos de antes y ahora vamos a determinar a ver cómo se traduce esto según la lógica de enunciados. Lo que vamos a hacer es utilizar las dos variables que tenemos ahí, la P y la C. En el primer caso, dice le toca la lotería, o sea que es cierto P, y le compra un coche, o sea, es cierto C, tengo cierto y cierto. Y hemos dicho que no incumplía, o sea que a mí me parecía que el razonamiento era correcto, cierto. Le toca la lotería y no le compra un coche, es decir, le toca la lotería, es cierto, y comprar un coche no. Por tanto, es cierto y falso. Y hemos dicho que incumplía su palabra, es decir, que la frase esta que había dicho era falsa. No le toca la lotería y le compra un coche, con lo cual tenemos no le toca, es decir, no P y sin embargo sí C, cierto. Hemos dicho que incumple, es decir, que no incumple. Si no incumple, lo que nos está diciendo es que la frase es correcta, el razonamiento es correcto, no tiene ninguna pega. Por tanto, ponemos cierto. Y en este caso tenemos lo mismo. En este caso la P, tocar la lotería, es falso y comprar el coche es falso. Entonces, como no incumple lo que ha dicho, pues hemos decidido que entonces es que el razonamiento que ha dicho, o sea, la frase, era buena, con lo cual cierta. Bueno, pues a partir de aquí obtenemos la tabla de verdad del condicional. Normalmente lo que da más problemas es comprender por qué, si el antecedente es falso, decidimos que el condicional tiene que ser cierto, sea quien sea el consecuente. Otra forma de verlo es que como no se va a dar nunca el antecedente porque es falso, pues entonces lo mismo me da lo que ocurra. Y en ningún razonamiento me va a molestar
porque como no se va a dar nunca el antecedente, pues yo puedo proseguir. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Si el Sol es una estrella, entonces da luz. ¿Cuál será el valor de verdad? El Sol es una estrella, es cierto, y que da luz también, por tanto le asignaríamos cierto. Si el Sol es una estrella, entonces vive en el mar. Si el Sol es una estrella, es cierto, pero que vive en el mar es falso. Luego a esa expresión le asignaríamos el valor falso. Si la Luna es de queso, entonces la Tierra es un planeta. La Luna es de queso es falso, la Tierra es un planeta es cierto. Entonces, si en el caso de que ocurra esto, entonces la Tierra es un planeta. ¿Hay algún problema? Es el mismo caso de antes. Si no le toca la lotería, entonces le compra un coche. ¿Ha incumplido? ¿Hay algún problema con la expresión? No. Por tanto, se da por válido. Si la Luna es de queso, entonces un ratón se la comerá. Los dos son falsos y, al igual que en el caso anterior, le daremos el valor verdadero. Con lo cual, la tabla de verdad del condicional es esta. Es importante que la recuerdes. Recuerda que únicamente se da la falsedad cuando de un hecho cierto deducimos uno falso. Eso no se puede admitir porque no cuadra con lo que consideramos un argumento correcto. Recuerda esta tabla. A partir de aquí habrá que hacer la tabla de verdad de expresiones más complicadas, uniendo lo que nos cuenta esta tabla de verdad con las tablas de verdad de la conjunción, la disyunción y la negación.